Bien, pregunta 18. Según Comte, ¿no?, el padre del positivismo, la etapa intermedia de la evolución del espíritu humano se denomina estado metafísico, en la cual se explican los fenómenos por medio de categorías abstractas. En esta etapa predomina, esto deriva de la teoría de los 3 estadios de la evolución del espíritu humano según Comte. ¿Cuáles son esos 3 estadios? Primero, el estadio teológico, donde solamente predominaban religiones, dioses, mitologías. Después vino el estadio filosófico, donde predominaba la especulación, la filosofía. Es como que fue una época donde predominaban discursos o argumentos que no tenían una prueba, que no tenían vinculación con la experiencia. Eran construcciones ideales, ¿no? Y el tercer estadio es el positivo. Por eso es que Comte es positivista, donde todo es científico, donde todo se basa en la experiencia. Entonces lo que está tratando de decir acá es que en el segundo estadio, que denominó estadio metafísico, ¿por qué le denominó estadio metafísico? Porque ahí solamente predominaban especulaciones filosóficas, quiere decir ideas que no aterrizaban, ideas que no tenían fundamento empírico o prueba empírica. A eso llama él especulación filosófica. Entonces, en este caso, la clave es la E. Más bien la A no, porque él no habla de la moral o tampoco tiene que ver con la investigación científica. La suspensión de los juicios es de otras filosofías. La indagación teológica, esto está fuera de foco. Entonces, la 18 la clave es la E. En la 19, la aplicación del método dialéctico al estudio de la historia humana se denomina materialismo histórico y fue obra de Karl Marx. Según este filósofo alemán, el motor de la historia humana es, ¿no?, la lucha de clases. La lucha de clases, otra vez. En este caso, ya esta pregunta fue hecha. La del resto de alternativas no es correcta. 20. La filosofía no es una doctrina, sino una actividad. Una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones. De esta tesis de Wittgenstein podemos deducir que, aquí te están preguntando algo sobre este filósofo de la lógica, Wittgenstein, ¿no? Dice, Wittgenstein dice que es una filosofía que importa mucho la tradición. No, él no habla de ninguna manera de la tradición. Eso será para los hermeneutas, fenomenólogos. La filosofía es entendida como una actividad clarificadora. Claro, el filósofo tiene que esclarecer o clarificar las cosas, pero lógicamente. Esta la tomamos ahora como verdadera. Importa poco lo que piensa el investigador. Bueno, es una alternativa equivocada. El único criterio válido es el principio de autoridad. Esto parece la escolástica. Todo texto filosófico contiene verdades absolutas. Bueno, esto no tiene que ver nada con, ¿no?, el filósofo Wittgenstein. Para él, la filosofía es el análisis lógico del lenguaje. Tiene que esclarecer quién está razonando válidamente y quién. Pregunta 21. En el contexto de la epistemología kuhniana de Thomas Kuhn, cuando los científicos investigan en su dominio respectivo, aceptando un paradigma vigente, pero enriqueciendo el bagaje de conocimientos en dicho dominio, están realizando lo que Kuhn denomina, claro, están realizando o está ocurriendo la etapa de lo que Kuhn denomina la ciencia, es una ciencia normal. Eso también ya deben conocerlo ustedes. Kuhn es el teórico del paradigma.
paradigmas son ideas aceptadas por todos los científicos. Cuando todos los científicos aceptan el paradigma, es ciencia normal, ¿ves? Como aquí todos aceptan. Nadie lo rechaza, más bien lo enriquece. Ciencia normal. Más bien cuando los científicos ya encuentran dificultades, cuando encuentran contradicciones, ahí ya desaparece la ciencia normal y viene la revolución, que no es en este caso. El paradigma científico es el concepto, no es lo que está señalando aquí. Aquí está señalando en qué momento ¿cómo se llama ese momento donde todos los científicos aceptan el paradigma? Ciencia normal. No en crisis, pues. Si todos lo aceptan, ¿cómo va a estar en crisis? Falsación no es un concepto de Kuhn, es de Popper. Pregunta 22. Entre otras características, podemos atribuir a la lógica moderna, en el afán de ganar precisión y exactitud y el rasgo de ser, no se olviden que el padre de la lógica moderna es Frege o Frege. Él lo que hizo fue trasladar algunos elementos o símbolos de la matemática a la lógica, para ser más exactos, más precisos, como dice acá. Y eso ocurrió también en toda la ciencia. Y eso entonces convirtió a la lógica moderna en una lógica simbólica. Aquí la clave es la E. Aristotélica no, porque más bien ya la lógica moderna superó a la de Aristóteles. Deductiva tampoco, porque ya la lógica moderna no es como la de Aristóteles. La lógica moderna no parte de ideas generales, sino ya de proposiciones. Inductiva tampoco no viene al caso. Universalista es un concepto desechable. La clave entonces en la 22 es la E. Pregunta 23. Para definir lo que es un silogismo categórico, como inferencia, conceptuamos lo que es una proposición categórica. Una proposición es categórica si tiene algunas de las siguientes 4 formas. Todo S es P, ningún S es P, algunos S son P, algunos S no son P. Entonces, conforme a lo anterior, en el siguiente ejemplo, dadas las siguientes premisas, establezca la conclusión correcta. Bueno, el silogismo es un razonamiento que a partir de 2 premisas o 2 proposiciones categóricas, que son una especie de proposiciones, no es como cualquier proposición, tiene que tener estos elementos, mira, todos, algunos, tiene que tener esta estructura. A partir de 2 estructuras como estas, tienes que arribar a una tercera, que tiene que ser una de estas también. Es como un juego donde hay 4 fichas. Entonces se juega con las 4 fichas. La solución es una ficha más, no es una cosa extraña a esto. Entonces, por eso la conclusión se obtiene de acuerdo a una serie de reglas, a una serie de normas. Por ejemplo, en la conclusión, en este caso, en la conclusión no puede ir Limeños. Limeños queda congelado ahí. Además, ¿qué cosa pongo aquí? ¿Todos o algunos? Ahí también hay una regla, tienes que poner algunos. Porque hay una regla que dice que si uno de los dos es particular o débil, la conclusión tiene que ser débil. ¿Y acá qué pongo ahora? Acá no puedo poner lo que mi voluntad me manda. Hay una regla que dice, acá va el término menor. ¿Cuál es el término menor? El término menor es el que está aquí. Porque en el silogismo todo tiene su nombre. Todos los elementos tienen su nombre y tú tienes que dominar esa terminología. Acá va el término menor, entonces algunos hombres. Y de verbo, ¿qué cosa pongo? También tienes que tener cuidado. En este caso son 2 verbos afirmativos, bueno, no hay problema, pones son, porque acá también hay negativos. Si aparece un negativo acá, mira, algunos
S no son P, o ningún S es P es negativo. Si aparece uno de esos aquí, ya no va a ser lo mismo. ¿Y aquí qué cosa pongo? Tú no vas a decir criollamente, aquí pongo lo que sobra acá arriba, pues no, así no. En el silogismo todo tiene su terminología. Acá va el término mayor. ¿Y dónde está el término mayor? El término mayor está en la premisa mayor, que es la que está aquí arriba, sudamericanos. Sudamericanos. Entonces ahí tienes la conclusión. Esta conclusión la buscas aquí. Entonces, algunos hombres son sudamericanos. La clave, sin duda, es la A. En la E más bien se ha invertido. No puedes invertir. No puedes invertir. Justamente la lógica es un juego que trata de ver si tu mente cumple o no con las reglas. No puedes tú libremente obtener cualquier conclusión, por eso que esta acá no es. Ningún tampoco. No puede, acá no hay ninguna palabra ningún, ¿cómo vas a concluir que es ningún? Algunos hombres no son, dice, sudamericanos. Esta es negativa, por ejemplo. Acá, ¿de dónde vas a sacar negativa aquí si las dos son afirmativas? Tampoco es. Todos los limeños son sudamericanos. También, ahí hay dos errores inclusive. ¿Para qué has puesto limeños ahí? Según la norma, limeños es un término que se llama el término medio. El término medio nunca va en la conclusión, queda arriba. Pero acá lo han puesto, no puede ser esta. De manera que la clave no es la A. 24. En una clase Juan ha escuchado que no todos los conocimientos se demuestran necesariamente en el ámbito del mundo real o empírico. Por ejemplo, para comprobar si 6 más 2 es igual a 7, no se requiere operar con objetos físicos, manzanas, libros, y arribar a qué cantidad final es el número natural 7, porque dicho conocimiento es, bueno, entonces para comprobar que esto es incorrecto, lo único que necesitas es tener formas, números, y tener un conocimiento puramente mental. Eso es lo a priori. A priori quiere decir que ya tú lo tienes en la mente y lo obtienes mentalmente, o solamente se necesita el razonamiento nada más. No necesitas ninguna experiencia más. No necesitas otro fundamento, no necesitas que sea natural, tampoco vas a apelar a la intuición, o tampoco vas a necesitar una prueba empírica no vas a necesitar una prueba empírica para analizar que esto está equivocado, no. Solamente necesitas las fórmulas, los símbolos y además necesitas el razonamiento puro, sin experiencia. La clave es la E. En la 25 dice así: en 1953 la prestigiosa revista Nature publicó un artículo breve en el que escuetamente se sugería una estructura molecular de doble hélice para la molécula de ADN. Esta publicación firmada por John Watson y F. H. Crick, fue la clave que desencadenó todo el desarrollo de la denominada biología molecular moderna. Afirmar que el ADN, la molécula de la herencia, posee doble hélice no fue una aseveración trivial, porque para plantear dicha hipótesis y verificarla posteriormente se realizaron muchas investigaciones, lo cual demuestra que en general el conocimiento es, en este caso, lo que te están pidiendo acá son las características del conocimiento científico. Acá no está hablando nada de que se convirtió en universal, se convirtió en total, tampoco que esa teoría era así por necesidad o era objetiva. Tampoco es subjetiva, pues, porque eso no está diciendo acá que le pareció personalmente al científico, sino que él lo ha presentado en una revista para que todos lo conozcan. Entonces aquí la clave es que lo que nos trata de decir esto es que todo conocimiento tiene que ser fundamentado.
que se aceptó esa teoría siempre y cuando se presentó en un congreso, en una revista y se hicieron análisis y también se verificaron. Se verificaron. Fundamental es hacer una teoría y verificarla luego.